Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Dinero Podcast y Negocios. Yo soy Sergio Morales, jefe de redacción de El Financiero. Muchas gracias por estar con nosotros. Me acompaña hoy el editor y periodista Luis Cardoce. ¿Cómo estás, Luis? ¿Todo bien? Todo bien, por dicha, gracias por tenerme aquí, Sergio. Con todo gusto. Vean, El Financiero publicó recientemente un artículo sobre la credibilidad del Banco Central, que es un elemento, yo diría que clave en sus funciones, ¿verdad? Pero vamos a empezar por ahí, con Luis, que hizo el reportaje y además hizo una entrevista al presidente del Banco Central sobre este tema, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar por ahí, Luis, tal vez. Para vos, ¿por qué crees que la credibilidad juega un papel tan importante en el trabajo que debe hacer el Banco Central? Claro, el Banco Central tiene muchas tareas, ¿verdad? La principal, digamos, es mantener la estabilidad de los precios. Creo que la ley orgánica lo pone como estabilidad de la moneda, una cosa así. Esto básicamente quiere decir que el colón de hoy compre algo similar al colón de mañana. Y tiene sus pues, herramientas, digamos, para tratar de llegar a su objetivo. Esas herramientas, o la acción, o la utilización de esas herramientas se llama la política monetaria, ¿verdad? Entonces, básicamente, el Banco Central utiliza sus herramientas de política monetaria para encaminar el precio o los precios del futuro que les anuncia al público. Digamos, técnicamente se llama pues, al mercado, los agentes financieros, pero eso básicamente se entiende, o agentes económicos, básicamente se entiende como la totalidad del país, ¿verdad? Las grandes Personas, empresas, niños, todo lo que sea. todo, ¿verdad? Entonces les dice, yo quiero que en el futuro, en el mediano plazo, la inflación sea de tanto, ¿verdad? En el caso, bueno, vamos a poner el ejemplo actual, que es la meta de inflación, es un 3%. Entonces, ujú, Porque esa inflación que me da estabilidad. porque según los cálculos que realizó el Banco Central en su momento, consideró que ese era el número que le daba estabilidad. Ok. Eso después puede cambiar, ¿verdad? Pero bueno, hoy esa es la meta. Entonces, básicamente, volviendo a la pregunta, ¿por qué es importante la credibilidad? Es porque él está haciendo una promesa. Está diciendo, yo quiero que en el mediano plazo este sea la inflación, ¿verdad? Este sea el camino de los precios. Obviamente tiene estas herramientas de política monetaria, la más fuerte, digamos, la tasa de política monetaria con la que mueve las tasas de interés. Entonces, tiene injerencia real en el sistema financiero, pero también necesita ser tiene que tener una influencia también moral, intelectual, una promesa con ellos, que ahí es donde es importante entonces que los actores le crean, porque si no le creen, pueden empezar entre ellos, digamos, a incorporar en sus expectativas un monto diferente al que cree el Banco Central. Digamos, si yo soy una empresa y el Banco Central dice que la inflación va a ser 3, pero yo no, va a ser 10% o va a ser menos, va a haber deflación, yo voy a situar, digamos, los precios en torno a eso, A lo que usted cree y no a lo que dijo el Banco ¿verdad? Central. Entonces empiezan a negociar bienes, servicios, salarios, etcétera, en un monto diferente al que prometió el banco, Ujú. y eso le entorpece la labor al banco porque significa, por ejemplo, un momento de inflación, el público está esperando un 10%, el banco promete un 3%, entonces el banco tiene que hacer un esfuerzo más grande, o sea, subir tasa de interés más, en este caso en particular, para tratar de hacer que el mercado sí le crea, y eso nos sale más caro a todos, se queda más caro al banco, a las personas, o sea, perdemos todos básicamente. Entonces ahí es donde cobra sentido eso de la credibilidad. Me llama la atención algo, tal vez es más como una reflexión mía, Luis, que eh, vemos como aquí una manifestación de que la economía no son solo cosas cuantitativas, ¿verdad? Es muy importante, pero Ajá, ajá. donde vemos tasas de interés, mediciones, el índice de precios del consumidor, el PIB, etcétera, macroprecios, pero cuando el Banco Central sale a decir que proyectan que la inflación va a ser tanto o creen que por este camino los precios o la moneda van a estar estables, Ujú. esa es una labor 100% cualitativa, basada en datos, pero me llama la atención eso, ¿verdad? Es decir, como
estás viendo la convivencia de la técnica cuantitativa con asuntos de un discurso eh, de que simple y sencillamente es pura información cualitativa. Claro, pues lo cualitativo básicamente dicta cuán fuerte tiene que ser lo cuantitativo, ¿verdad? Ujú, Entonces, si no te creo, tengo que subir más la tasa. O sea, si no me creen, el banco tiene que subir más la tasa. O tiene que subirla, o tiene que bajarla más, ¿verdad? Dependiendo de si los agentes creen que la inflación va a ser más para alta o que va a al ser más baja. final te crean. Exactamente. Ujú. O sea, tenés como que hacer un golpe de autoridad que sería innecesario en esas magnitudes, por ejemplo, si el público le creyera al Banco Central. O sea, negociar pensando en que la inflación va a ser la que prometió. Ajá, ok. Ahora muy bien. Entonces, ya tenemos claro eso y creo que podemos dar también por enterado, bueno, el papel del Banco Central cuando anuncia la tasa la meta de inflación, etcétera. Ahora muy bien. Eh, Basados en este reportaje, ¿vos qué encontraste con respecto a la credibilidad? Porque aquí hay una pregunta que incluso titulamos así, que si es creíble en este momento en la política monetaria. Ultra simplificando esa pregunta, yo pasaría a, ¿les creemos al Banco Central? Luis, ¿qué está pasando ahora? Claro, a ver, el disparador, digamos, del reportaje es que el Banco Central desde, creo que es mayo por ahí del 2022, no, a ver, no ha cumplido con la meta, básicamente. O sea, tenía una inflación superior o inferior a la que prometió, ¿verdad? Este, Primero, por toda esta crisis inflacionaria, ¿verdad? Cuando los precios se dispararon en 2022 y después luego lo que tuvimos fue pues un enfriamiento, donde más bien caímos en una inflación que estaba por debajo del 0% y que se ha mantenido principalmente por debajo del 0% desde entonces, con algunos meses de inflaciones muy bajitas, de 1% más, si no me equivoco, que básicamente han hecho que el Banco Central no cumpla con su meta desde el 2022 y que además no se proyecta que la cumpla hasta el segundo trimestre del 2027. O sea, falta todavía por lo menos un año y 4 meses, por ahí más o menos, 5 meses, dependiendo de en qué parte del trimestre, ¿verdad? Ujú. Caiga. La cosa es que sea el otro año. Sí, o sea, falta bastante y además estamos en un contexto, esto ya es información adicional, digamos, al reportaje, pero bueno, siempre hay riesgos geopolíticos, pero hoy por hoy los precios internacionales del petróleo, por ejemplo, están muy bajos, entonces no se extrañan también si se vuelve a aplazar la meta, si este fenómeno continúa, ¿verdad? Pero bueno, la cosa es que nos llama la atención que es mucho tiempo, ¿verdad? O sea, no es algo de lo que no hemos hablado, ¿verdad? Pero es algo que le hemos dado cobertura muy seguido y ya llegamos al punto donde dijimos, bueno, este lapso, ¿verdad? Se acumuló en grandes cantidades. Este, y nos disparó también una nota que hemos hecho del 2022 en el que el actual presidente del Banco Central, Roger Madrigal, dijo: yo estoy en medio de un examen en el que está en juego la credibilidad del banco porque yo tengo que volver a encaminar la meta, la inflación hacia la meta, ¿verdad? Entonces, digamos, como dado ese contexto, nos preguntamos, bueno, ¿cómo le ha ido en ese examen? ¿Verdad? Si se está jugando la credibilidad, ¿le están creyendo? Hay muchas cosas cualitativas, por ejemplo, que uno tal vez no pueda afirmar completamente que no le cree ya al mercado, pero que sí tienen ciertas dudas, ¿verdad? Dudas importantes. Muchas cámaras empresariales, por ejemplo, se han pronunciado, eh, han hecho, digamos, han dejado muy claro sus preocupaciones, por ejemplo, con lo que está pasando con el tipo de cambio, que lo está afectando mucho. Han dejado muy claro también que no se sienten satisfechos con las respuestas que ha dado el Banco Central sobre por qué mantiene una tasa de política monetaria en niveles neutros cuando la inflación es negativa o está por debajo de la meta. Sienten que más bien el Banco Central debería tratar de mover esta principal herramienta que tiene para hacer que los precios suban y se encaminen hacia la meta. También tenemos declaraciones, por ejemplo, de don Rodrigo Cubero, que fue el expresidente del Banco Central antes de Roger Madrigal, en la que dice, bueno, el Banco Central es una entidad técnica competente, pero está acumulando mucho tiempo fuera de la inflación y eso podría estar afectando su credibilidad. Entonces, tenemos una serie de declaraciones Ujú. que uno dice, tal vez este gran activo que tiene el Banco Central, si uno está completamente destruido, hay ciertas dudas, ¿verdad? La política monetaria es muy ingrata porque a veces los resultados, o siempre más bien, los resultados no son inmediatos, ¿verdad? La política monetaria es prospectiva y es de mediano o largo plazo.
y por ende puede ocurrir que al final del tiempo, por ejemplo, le termine dando la razón al Banco Central y este era y su política monetaria fue adecuada y todo salió bien, pero no lo sabemos hoy, ¿verdad? Entonces, por eso es un tema siempre complejo, digamos, que obliga a hacer todas las evaluaciones, a hacer evaluaciones en el presente de cosas que van a pasar en el futuro, ¿verdad? Que siempre es complejo. Pero bueno, cualitativamente parece haber ciertas dudas, cuantitativamente hay más matices. Por ejemplo, en las entrevistas, don Roger Madrigal, el presidente del Banco Central, se defiende con que eh, digamos, las consecuencias, por ejemplo, de incumplir la meta por debajo o de tener inflación negativa, tiende a ser, por ejemplo, esa aceleración económica, con menos crecimiento en los salarios, No consumo. ajá, básicamente menor demanda interna. Lo que él dice es, ok, esos son las consecuencias anunciadas. ¿Qué dicen los números? Los números, a nivel muy general, no están mostrando todavía eso, por lo menos no con una fuerza con la que usted puede decir irrefutablemente la política monetaria está estrangulando el país. Hay algunos indicadores que sí, ¿verdad? Por eso es que hay números que muestran más solidez que otros. Por ejemplo, el índice de condiciones financieras, que mide básicamente cómo está reaccionando el sistema financiero a ver si se encuentra entre una política restrictiva o expansiva, están en terreno negativo, entonces es como un indicador de que tal vez la política monetaria es más restrictiva de la cuenta. También tenemos un mercado laboral que ha crecido relativamente poco y ha perdido muchos empleos. Ahí uno puede decir, bueno, eso son políticas públicas, son políticas monetarias. Probablemente sea una combinación de ambos, pero no deja de ser un indicador interesante. Luego, por ejemplo, don Roger y también otros analistas dicen, bueno, puede ser que sea una cuestión importada, ¿verdad? Que los precios afuera están muy bajos y por ende nos cuesta llegar a la meta y cuando Costa Rica, al ser un país tomador de precios, puede hacer poco, digamos, con su política monetaria, para encaminar los precios. No hay nada que se pueda hacer ante el precio del petróleo, ¿verdad? Exacto, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es parte cierto, pero al mismo tiempo la inflación, por ejemplo, la inflación de servicios, que es menos susceptible a los precios internacionales, también está por debajo de la meta, igual que la inflación subyacente, que es la inflación que, digamos, elimina dentro de su cálculo precios volátiles como los de los alimentos, la energía, etcétera, ¿verdad? Que sí tienden a tener como esa influencia externa. También está por debajo de la meta. Entonces, a nivel cualitativo parece haber personas que empiezan a dudar del Banco Central. Los datos puede ser que no estemos viendo todavía los impactos de una política monetaria equivocada. Tampoco estamos viendo los impactos de una política monetaria acertada. Ese es el tema. Pero, ok, yo diría que es posible a partir del reportaje decir, no es que la credibilidad esté perdida, pero hay serias preguntas y hay dudas. Claro, de hecho, a ver, una parte importante del reportaje que está al final es, bueno, aquí hay que esperar a ver si el tiempo le da la razón al Banco Central y efectivamente la demanda interna es fuerte y conforme los precios internacionales se moderen, se encamina de nuevo la inflación hacia la meta, o si por el contrario, la inflación baja o deflación se entroniza, digamos, en las expectativas de los agentes económicos y más bien caemos en esta espiral deflacionaria de menor crecimiento. Claro, yo creo que sí es, digamos que un asunto de preocupación y creo que la preocupación no es solo de unas pocas personas, sino que también debería preocuparle al Banco Central. Es decir, uno de sus principales activos, que como ya vimos es la credibilidad y ya vimos por qué, debería de cuidarlo al máximo, ¿verdad? Al igual que sus instrumentos. Entonces, y por otro lado, ¿verdad? Bueno, primero cuidarlo. ¿Y cómo cuidarlo? Pues, ok, tratando de hacer las cosas que al menos dice que tienen que pasar, ¿verdad? O las cosas necesarias para que esto pase. Es como la justificación, o sea, porque como la política monetaria es prospectiva, el resultado no lo vamos a ver, ¿verdad? Inmediato, no lo vamos a ver inmediatamente. Ajá, o sea, no lo vamos a ver hasta dentro de un año, cuidado, de 2 años, ¿verdad? Dependiendo de cuáles sean los choques inflacionarios o deflacionarios.
lo que es muy importante aquí es que el Banco Central tiene que justificar muy bien sus decisiones porque tiene que generar esa confianza de que aunque la situación sea adversa, el público le crea de que va a lograr llegar. Exactamente, por eso ese es mi punto. Independientemente de cuál es la situación, el Banco Central tiene que generar confianza entre la gente y decir, bueno, ok, el Banco Central dijo que la economía va a estar así dentro de un año o 2 años, y bueno, yo también creo lo mismo. Pero ya el problema es cuando alguna persona empresaria ya empieza a dudar y no cree lo mismo, ahí Claro. empieza a, bueno, Ujú. a desanclarse esas expectativas. Ahora bien, Luis, al respecto, entrevistaste también al presidente del Banco Central. Mm. ¿Qué dijo él, don Roger Madrigal, sobre eh, la credibilidad y si está, el tema de si está cumpliendo o no con la meta? A ver, primero con la credibilidad, él menciona que no cree que haya una pérdida, porque básicamente dice, quien quiere ver los números va a ver, digamos que la política monetaria no está asfixiando el crecimiento de la economía Ujú, y por ende es una política monetaria neutra, básicamente que no, eso quiere decir que no es restrictiva, o sea, que no está diseñada para desacelerar el país, ni que es expansiva, que no está diseñada para acelerar el crecimiento del ujú. país, ¿verdad? Entonces, que al ver los indicadores económicos, él dice, la economía está creciendo a un ritmo lo suficientemente robusto, hay suficiente liquidez en el mercado como para que yo mantenga una política neutra, a pesar de que no estoy cumpliendo con la meta de inflación del 3%, Ujú. ¿verdad? Luego, con la segunda parte, bueno, él evidentemente reconoce que no se está cumpliendo la meta porque es tan fácil como ver los números, ¿verdad? La meta de inflación. Sin embargo, dice que sí está cumpliendo con el principal objetivo, el primer mandato de ley que tiene el Banco Central, que es mantener la estabilidad de precios. Él dice que esas dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo, eh, que la meta, se puede incumplir la meta de inflación y mantener la estabilidad de precios. De hecho, él ve con buenos ojos que las expectativas de inflación, digamos que ellos, el Banco Central calcula las expectativas de inflación a través de encuestas y de mercado para saber qué es lo que cree, para guiarse, digamos, o usar como termómetro para ver qué está pensando la gente de la inflación futura. La inflación, las expectativas de encuesta, por ejemplo, están esperando a 12 meses una inflación ligeramente menor a la meta. Él, a pesar de que eso significa que la gente no le está creyendo que va a estar en la meta, él dice que es algo bueno porque la gente está esperando precios, un encarecimiento menor al que mismo el Banco Central prometió, y eso él lo ve como una forma de darle bienestar. Al menos no están apuntando hacia el mismo objetivo, pero me parece que dice como que están alineados, ¿verdad? Sí, sí, básicamente que es porque una inflación, a ver, si no es una deflación y es una inflación menor a la meta, lo que interpreto también de sus palabras es que sigue siendo una estabilidad de precios. Ujú. Estabilidad, recordemos que el colón de hoy pueda comprar algo similar al colón de mañana, que en sus palabras le brinda, pues, ¿cómo se llama esto? Estabilidad a las comunidades, ¿verdad? Mm. Porque aquí hay un punto importante, que no es lo mismo estar, o no se pierde la credibilidad de igual manera cuando la inflación es muy alta a cuando es baja, ¿verdad? Solo uno lo puede ver con las mismas expectativas. Cuando inició el 2022 y se anunció que iba a venir esta crisis inflacionaria, efectivamente la inflación se disparó hacia mediados de año, las expectativas se desanclaron de la meta completamente. La gente dijo, en un año yo voy a esperar inflación otra vez de doble dígito, ¿verdad? En cambio, en este proceso deflacionario, o bueno, de inflación bajas o negativas más bien, Ujú. las expectativas no se han salido apenas tímidamente de la meta. Entonces, eso quiere decir que cuando los precios están bajos, la gente no tiende a desalinearse tanto con el Banco Central. No, Bueno, no creen que vamos a caer en una deflación, por ejemplo. sí, que muchas veces tal vez no sé, se comenta mucho más allá de de las famosas asimetrías, ¿verdad? Claro. Este, eh, no es lo mismo, Ujú. ¿verdad? De tener un aumento año tras año en los precios
que un mismo precio que no se mueve, ¿verdad? Claro. Claramente yo no voy a reaccionar de la misma manera frente a eso como si subieran todos los años. Incluso hay, o sea, hay un componente lógico, monetario, de las cosas me están costando más caras, pero también un componente emocional muy importante de, y me estás lastimando mi calidad de vida, ¿verdad? Claramente, ¿verdad? Entonces, con esto lo que quiero decir es, el asunto no va por las asimetrías. Las hay Claro. y como asimetrías, la acción que se toma debe ser distinta. Pero bueno, es interesante ver que don Roger cree que con esto está, bueno, y a ver, también el Banco Central parece no está incumpliendo su mandato legal, mantiene como la estabilidad, ¿verdad? Pero recordemos algo, de por medio hay algo que se nos ha dicho por mucho tiempo que es importante, que es la meta de inflación y que no se cumple. Claro, y hay un tema importante. La meta de inflación hoy está en revisión, ¿verdad? Puede ser que en algún momento del año, del próximo, el Banco Central concluya que la meta del 3% que se había calculado, ya no me acuerdo en qué año, ¿verdad? Pero antes del 2018, este, no es realista en un contexto nacional e internacional como el actual y se cambia, ¿verdad? Esto es muy delicado porque cambiar la meta o revisar la meta no es el problema, ¿verdad? Es que si la cambias, tienes que justificar muy, muy bien por qué lo hiciste y que el mercado te crea. Y para que el mercado te crea, también tienes que tener una reputación buena. Entonces, obviamente, haber cumplido la meta, esa ha sido una reputación ideal, ¿verdad? Porque, a ver, si no se justifica bien, puede ser que algunos agentes económicos digan, bueno, Dimo, esta es la meta, o sea, cambiaste las dimensiones del arco para que entrara el gol. Exactamente, para quedar bien, digamos. Sí, ese es un asunto. Yo te diría, Luis, que al menos yo entiendo que hay la meta de inflación está en revisión activa, es decir, Claro. que se esté conversando. Sin embargo, en el pasado también se nos ha dicho, sí, siempre está en revisión y me acuerdo de aquellos años cuando no es que oficialmente se había adoptado, pero ya estaba en práctica, se nos dijo, la meta de inflación no tampoco es el juguete de moda en el que vos podés estar aprendiendo y apagando el interruptor Claro. para satisfacer lo que salís a decir, ¿verdad? Bueno, yo creo que sobre este tema podríamos seguir conversando. Recuerden algo muy importante. Entonces, Luis, hay un reportaje en El Financiero y hay también una entrevista con don Roger Madrigal. Claro. Ok, muy bien. Les invitamos a que pues vean estos materiales y exploren este asunto de la credibilidad del Banco Central, que sin duda es yo diría que un asunto cotidiano entre los que estamos en contacto con la entidad y con el desarrollo de nuestra política monetaria. Luis, muchísimas gracias por estar aquí, por traernos este tema y esta explicación. Claro, no, muchas gracias a vos, Sergio, y a la audiencia del Financiero, por supuesto. Muy bien, y les invito para que pues estén atentos a nuestros próximos episodios del podcast y como siempre, en verdad que revisen nuestro sitio web elfinancierocr.com. Recuerden, vienen las elecciones y ahí pueden informarse, además de que es un llamado que hacemos a informarnos y por supuesto a salir a votar.